día quiero hablar de unos temas que son un poquito conflictivos para mucha gente que cree que todo lo que nos sucede es porque Dios nos envía. Yo quiero comenzar a hacer unas preguntas, en primer lugar, que nos preguntemos, ¿por qué los cristianos pasan enfermos? ¿Por qué los cristianos están llenos de problemas? Problemas familiares, problemas económicos. Y lo principal, ¿por qué tantos cristianos mueren jóvenes? No mueren ni no alcanzan a cumplir el propósito de Dios. Si sabemos que la palabra está llena de promesa para aquel que cree, está llena de bendiciones, llena del poder de Dios para sus hijos. Sabemos que la palabra de Dios está disponible para todo aquel que cree en Él, principalmente en su Hijo. Una de las respuestas más típicas por qué padecemos problemas es porque no sabemos quiénes somos, no sabemos qué nos pertenece, no sabemos qué es lo que Cristo Jesús conquistó para nosotros. En otras palabras, somos ignorantes en la palabra de Dios. Y eso está en Oseas 4:6. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Cuando dice, por la falta de conocimiento, mi pueblo muere, o quiere decir también mi pueblo padece, mi pueblo sufre, porque no tiene conocimiento en la palabra. No sabemos, como decía anteriormente, de las promesas que Dios tiene preparado para nosotros. Y al no saber las promesas que Dios tiene para nosotros, siempre nos justificamos con Dios. Lo culpamos indirectamente y hasta directamente a Él. Siempre le estamos echando la culpa a Dios de nuestros problemas. Y en eso hay dos grandes mitos dentro de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana que nos perjudica la comunión con el Señor. Estos dos mitos son, uno, las pruebas. Todo lo que me sucede es una prueba de Dios. El otro mito, estoy pasando el desierto. Cada cosa que me sucede en la vida es porque estoy pasando en el desierto. Pero hoy hablaremos solamente de las pruebas. Próximo miércoles hablaremos del desierto. Entonces, resumiendo, el cristiano se queja que cada problema que tiene, cada problema que le sucede a él, es una prueba de Dios que nos manda hacia nosotros. Esa prueba, ¿para qué la envía Dios? Según el cristiano o según el creyente dice, para cambiar mi carácter. No, esa prueba que Dios me está enviando es porque Él tiene un propósito especial conmigo. Y yo debo padecer durante esa prueba para tener una comunión, una consagración mayor con Dios. Eso es lo que se justifica siempre. Pero yo quiero hacer una pregunta también, si hay una persona que tenga un cáncer y dice que es una prueba de Dios, yo digo un cáncer, puede ser cualquier enfermedad. Si esa enfermedad yo la considero que es una prueba de Dios, y yo voy al médico para intentar curarme o intentar arrancar esa enfermedad, ¿no estoy desobedeciendo a Dios? Si Dios me envió la enfermedad y después yo estoy buscando la cura por otro lado, ¿no es algo contradictorio?
Pero cuando yo antes estaba en el mundo, no conocía al Señor, padecía una enfermedad, o tenía un accidente, reventaba un neumático en el auto, y yo siempre decía, qué mala suerte tengo. Hoy día me sucede lo mismo, revienta un neumático, lo que pasa, es una prueba de Dios. No sé por qué, si antes era una mala suerte y hoy día una prueba de Dios. Muchos cristianos dicen que la prueba, Dios nos envía la prueba siempre para edificarnos o obtener lo mejor de nosotros. Pero ¿quién nos prueba? Yo quiero que me acompañen a Mateo, capítulo 13, y vamos a ir analizando de dónde provienen las pruebas. Mateo, capítulo 13. Muchos conocen esta parábola, es la parábola del sembrador. Quiero que la leamos, la analicemos un poquito y vamos a ir descubriendo que las pruebas no vienen de Dios, pero lo vamos a confirmar de acuerdo a la palabra de Dios. En Mateo 13, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Repito, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo. ¿Dios es malo? Entonces viene el malo y la arrebata. Después vamos a volver a este punto. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí nos está diciendo, no me voy a adelantar, sigamos avanzando y yo vamos a ir porque quiero enfocar todo este versículo en 2 o 3 palabras. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Siempre está la palabra ahí. Y cuando se dice la palabra es la escritura, la palabra de Dios. No es lo que nosotros hablamos por hablar, es la palabra de Dios. Versículo 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. En el versículo 19 viene el malo y la arrebata, dice. El malo es Satanás. ¿Y cuál es el propósito de él? Robarnos la palabra, destruirnos al no tener la palabra nosotros, al no tener los conocimientos de la palabra. Es el trabajo de Satanás, uno de los tantos. ¿Y viene con qué, Satanás? Con aflicciones, con persecución. Persecución por causa de la palabra. O sea, cuando yo estoy predicando la palabra, voy a tener persecución de Satanás, de alguna forma me va a querer destruir él, para que no siga hablando de la palabra. Si yo estoy sentado tranquilito, no molestando a nadie, Satanás, que es capaz que esté al lado mío también fumando un cigarro los dos juntos. Pero no, si yo estoy predicando la palabra, llevando la palabra, tengo la persecución por causa de la palabra, dice, por causa de la palabra de Dios, por llevar la palabra a otras personas. Por los afanes, por los engaños de la riqueza, por lo que este mundo me ofrece, yo me desvío, el mundo me ofrece muchas cosas y yo prefiero ir al mundo y me olvido de la palabra. Satanás está cumpliendo su objetivo. Para una mejor explicación, Lucas, capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice así: esta es pues la parábola. La semilla
en la palabra de Dios. Aquí está entrando a explicar más profundo ya. Los de todo el camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y sean salvos. Miren, ese es el objetivo de Satanás, para que no crean y no sean salvos. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Que aquí muchos se justifican que la prueba la envía Dios. No, Satanás. El que cayó entre los espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida. Aquí Lucas nos está explicando más claramente la función de Satanás. Robarnos la palabra y todo lo que él prepara para robarnos la palabra que está en nuestro corazón. El objetivo principal de él es para que no crean y se salven. Y que durante esa prueba, esa aflicción que estemos pasando, nosotros nos apartemos del Señor. Eso es lo que está diciendo. Nos apartemos de la palabra de Dios. El sembrador dice, siembra la palabra y enseguida viene Satanás con el propósito de robarte la palabra. Cuando estamos lanzando la palabra, enseguida viene Satanás a robarte esa palabra. Por eso nosotros debemos tener esa comunión con Dios, pasar en la palabra. Se predica, de acuerdo a la gente, de acuerdo parte de estos versículos, que las pruebas son de bendición para el ser humano, son de bendición para el cristiano. Pero claramente aquí dice que la prueba viene a destruirte, para robarte la palabra del corazón, para destruirte, para destrozarte, para hacerte añico. Para eso viene la prueba. El objetivo principal de Satanás es robarte la palabra del corazón. Dicen que las pruebas vienen para cambiar tal vez tu carácter. No. Lo único que tú debes cambiar es tu modo de pensar. Y no por las pruebas, sino por la palabra. Porque si tu modo de pensar dice que esa prueba viene de Dios, tú nunca vas a poder cambiar. Pero de acuerdo a la palabra me dice que no. Jesús dijo claramente en Juan 16:33, Jesús dijo, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que de nosotros debemos tener claro, que vamos a poder tener problemas, pero saldremos victoriosos, porque Cristo ya nos conquistó, por nosotros lo conquistó derrotando a la muerte, derrotando a Satanás. La enfermedad, recuerden claramente, no es maldición, o sea, no es bendición, es maldición. La pobreza es maldición, la miseria es maldición. Entonces mucha gente está padeciendo estas cosas y dice que es una prueba de Dios, cuando claramente dice en Gálatas 13 que Cristo nos redimió de toda maldición, haciéndose Él maldito. Entonces, si yo estoy padeciendo una enfermedad que yo sé que es una maldición, estoy padeciendo miseria, pobreza, por cualquier motivo, es una maldición. No puedo decir que es una prueba que Dios me está enviando. Si Cristo Jesús ya me redimió, ya me rescató de eso, me sacó, pero mientras yo esté creyendo en eso, voy a estar metido en ese problema, no tengo cómo salir. Sabemos que Jesús claramente cargó toda maldición. Y si Él cargó toda maldición, yo creo que Él no nos puede enviar enfermedad, no nos puede enviar cualquier mal. Lo claro y la certeza nosotros que debemos tener que las pruebas vienen para destruirnos nuestra vida espiritual, para destruirnos nuestra comunión con Dios. Apartarnos totalmente de Dios. Para eso vienen las pruebas. Pero la gente, muchos cristianos o muchas
predicadores por ahí dicen que no, que las pruebas te vienen a enseñar, te vienen para que tengas un aprendizaje mejor para Dios, con Dios, que Dios quiere probar tu fe. Por eso vienen las pruebas de Dios. Pero la pregunta yo que me hago nuevamente, ¿cómo Dios puede probar mi fe? ¿Por acaso no conoce mi fe? ¿No conoce la fe de ustedes? Si Él sabe cómo era mi fe ayer, cómo era hoy día y cómo va a ser mañana. Él lo sabe todo. Entonces, ¿cómo Dios me va a venir a probar la fe mandándome una prueba? Él lo sabe todo. El ejemplo lo tenemos claramente cuando Pedro le dice, yo iré a la cárcel, incluso a la muerte por ti. ¿Y Jesús qué le respondió? Tú me negarás 3 veces esta noche. Lo sabe. Sabía lo que hacía. Pedro le hablaba con una convicción que cualquiera de nosotros podía creerle, pero Jesús sabía, porque Jesús es Dios. Y así Dios sabe mi pasado, mi presente y mi futuro. Él nunca te va a enviar una enfermedad o un mal, porque Él lo sabe todo. Y sabe a qué nivel está tu fe. O sea, yo para aumentar mi fe tengo que seguir en la palabra, meterme en mi palabra, no con una prueba enviada por Dios. Muchos hablan que la prueba ainda viene por Dios basado en unos versículos bíblicos. Acompáñenme a Santiago. A Santiago, ya estamos en Santiago, sino al apóstol Santiago. Capítulo 1. Del versículo 1 al 4. Vamos a leer. Santiago capítulo 1, del 1 al 4. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces mucha gente se pasa aquí. Con sumo gozo, mantente en esa prueba. En primer lugar, yo debo entender para quién fue dirigida esta carta. Esta carta fue dirigida, como dice en el versículo 1, a las 12 tribus que están en dispersión. A las tribus judías, hebreas, cristianas, que estaban esparcidas en aquel tiempo por Tesalonicenses, etcétera, y muchas ciudades, es dirigida para ellos, porque estaba la persecución encima de ellos. Eran perseguidos y siendo destruidos. Había que destruir a lo del camino, dice la palabra, no recuerdo. Pero esto era para el pueblo judío cristiano, que estaba viviendo fuera de Palestina y predicando la palabra de Dios. Aquí nos está sugiriendo, nos está insinuando que predicar el Evangelio, predicar el cristianismo, no es nada fácil. Porque al predicar, está diciendo aquí, nosotros seremos perseguidos. Pero lo que nos está diciendo aquí es que debemos sentirnos dichosos por estar predicando la palabra de Dios, que seamos perseguidos. Contentos por poder llegar a otras personas que lo necesiten. No importa que sea perseguido, no importa las pruebas que se me estén presentando. A eso se refiere. Las pruebas, esta prueba de persecución que dice aquí, puede venir incluso a destruirte tu fe. Por eso, mantente, como él dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No, el versículo 2, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gózate porque estás predicando el Evangelio y te están persiguiendo. Siéntete contento de eso, porque estás haciendo la labor de Dios. Los cristianos que nos insinúan que son instados
a ser perseverante, incluso en el sufrimiento, por predicar la palabra. Que de la persecución viene la alegría. Muchos dirán, pero muchos mueren antes de, como sucede en África, matan a muchos cristianos. Pero la alegría está con el Señor. Tenemos que buscar ver lo que Dios nos tiene preparado. Es un resultado de una fe espontánea, de una fe por Cristo Jesús, una fe entregada totalmente por Dios. Pero para aclarar más un poquito, acompaña el mismo Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Si la prueba es enviada por Dios, aquí debemos entender algo. En primer lugar, aquí dice que soporta la tentación. Soportar la tentación o resistir la prueba es un sinónimo. Soportar es igual a resistir. Y eso significa es ir contra aquel que te ataca. Eso es resistir. No es resistir, cargar como un saco o llevar la prueba cargándola para un lado o para el otro. No, es resistirla, echarla fuera de sí. Es ir contra lo que te ataca. Entonces, si Dios te está enviando la prueba aquí y te dice, resiste la prueba, ¿no es un Dios de confusión? Oye, te estoy dando esta prueba, pero resístela. Es algo que parece raro. Por eso debemos analizar bien las palabras, irnos a su origen, irnos a su cómo fue escrita. Porque si yo aquí estoy resistiendo algo que Dios me está enviando y Él se alegra por yo resistirlo, así dice la Biblia aquí, entonces lo podemos interpretar. Si yo estoy resistiendo eso y Él se alegra y aún me va a dar un premio, ¿cuál es el premio? Una corona, dice. ¿No es algo confuso? Ya vamos a salir de toda esa confusión, ¿ya? En primer lugar, aquí este premio que nos da es una corona, dice. Había en aquel tiempo 4 tipos de corona, en la época de los apóstoles. La primera corona era una corona de flores que se usaban para los días que eran alegres, para los días de boda o para las fiestas importantes. Si Dios me está enviando una prueba, una enfermedad, usar una corona de flores por estar alegre porque tengo una enfermedad, algo raro, ¿no? La segunda corona era el signo de la realeza y la usaban solamente los reyes. Algunas veces era de oro o en otras veces consistía en una banda solamente de lino, pero se destacaban como reyes. También me hago la misma pregunta. Si Dios me está enviando esa enfermedad y yo la estoy resistiendo, ¿me va a coronar como un rey y sufriendo? Pregunta que nos debemos hacer. La tercera corona era una corona de laurel. Era el premio del vencedor en los juegos. Ese era un premio más codiciado de los atletas. Si Dios me está enviando la prueba y me está coronando con una corona de laurel, que yo vencí. ¿A qué vencí si la enfermedad aún continúa conmigo? La cuarta corona era un emblema de honor y de dignidad. También no cabe que Dios me haya enviado esa prueba y yo la resiste. La palabra dice en Santiago 4:7, resistir al diablo y él huirá. No resistir a Dios, es resistir al diablo. Y debemos tener muy claro que el cristiano tiene una felicidad
o una alegría que ningún otro más la tiene. Entonces, pucha, si estoy sufriendo porque Dios me envió, esto no es de un, hablemos así, no es de un cristiano alegre, de un cristiano que está sufriendo. Nuevamente Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que la aman. La palabra prueba en el griego, en original, es peirasmo. Si alguien quiere anotar, es peirasmo. Prueba es igual a tentación. O sea, cuando está hablando de peirasmo, es prueba o tentación. Veamos Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie con el mal. Analicemos este versículo. Sabemos que tentado es peirasmo, o prueba, o tentación. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado o probado por el mal. Ni Él tienta a nadie, ni Él tienta o prueba a nadie con el mal. En este versículo muestra que Dios nunca nos va a probar con alguna enfermedad, algún mal. Lo único que nos dice en el versículo 2, lo que leímos, la prueba que nosotros podemos sufrir la persecución por predicar su evangelio. Tentado y prueba, tentar y probar es la misma palabra. Es claramente que dice que Dios no tienta a nadie. Mire, escúcheme bien, Dios no tienta a nadie, o sea, nosotros debemos, o prueba a nadie. Nosotros tenemos que sacar esa palabra de nuestra boca, que Dios prueba. No, eso no existe, no debe existir en nosotros, porque Dios no prueba a nadie. Y aquí dice que no prueba a nadie con el mal. ¿Y quién es el mal? Puede ser el maligno, sabemos que es Satanás, pero vamos a la palabra original, mal, en griego. Quiero que me entiendan cuando dice aquí claramente que no prueba con el mal a nadie. Mal en griego es poneros. ¿Y qué significa la palabra en griego original? Tiene varios sinónimos. Mal significa, o poneros significa, enfermedad. O sea, ya estamos hablando que Dios no prueba con mal a nadie. Dios no te puede probar con una enfermedad. El otro sinónimo, dolencia. O sea, Dios tampoco te va a probar con un dolor. Calamidad. Estoy leyendo los sinónimos de la palabra mal. Maligno. Inmundo. Injurioso. Depravado. Delincuente. Pestilente. Crimen enorme. O, resumiendo todo eso, aquello que es maligno por su propia naturaleza, o sea, Satanás. Cuando dice claramente aquí la palabra que Dios no prueba a nadie con el mal, todo esto es sinónimo del mal aquí, yo tengo que llevarlo a la realidad. Esto no es de Dios, esto viene y proviene de Satanás. Pero algunas personas insisten que Dios todavía usa al diablo para castigarnos. ¿Qué padre malo sería Dios si usase al diablo? Yo creo que si mi hijo, hoy día es tan grande, pero cuando están pequeños, yo no lo iba a castigar a ellos, quemándole la mano en una estufa porque se comportaron mal o para enseñarles. Si la palabra bien clara dice, vosotros siendo malos, Padre, sabes dar buenas dádivas o buenas cosas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos va a dar cosas buenas? O sea, en ningún caso Dios nos va a probar con cualquier cosa a nosotros. Que nos prueba, que nos destruye, es Satanás. Lo único que Dios quiere usar a hombres y a mujeres
es que lleven su palabra a todo rincón del mundo, a todo lugar. Porque llevar su palabra es llevar bendiciones. ¿A cuánta gente la necesita? Incluso muchos hermanos que están amarrados por tradiciones o como hablamos de esto de las pruebas. Llevarle la verdad. Eso es lo único que Dios quiere. Y sabemos también que Satanás es tiniebla y Dios es luz. Y la palabra dice que en Dios no hay tiniebla. O sea, no puede haber comunión entre Satanás y Dios. Dios nunca va a poder usar a Satanás para enviarte algún mal. No. Y si sabemos claramente que Jesucristo, con su muerte, derrotó al que tenía el imperio de la muerte, que derrotó a Satanás. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo Satanás todavía? ¿O qué está haciendo la enfermedad? ¿Qué está haciendo la muerte todavía aquí en la tierra? ¿Qué está haciendo la enfermedad en tu vida? ¿Qué está haciendo la miseria en tu vida? Lo que te esté sucediendo no lo podrás derrotar en tu vida hasta que tú no tomes la autoridad que Cristo Jesús te dio. Hasta que tú no conozcas la palabra de Dios verdaderamente y la use, como dice, como una espada de doble filo que puede destruir hasta los tuétanos, en fin, destruir toda cosa, toda obra de Satanás. Tú debes actuar en el nombre de Jesús y conforme a la palabra. Si tú no actúas conforme a la palabra, el problema se va a enseñorear en ti. El problema se va a ir creciendo en ti porque tú no estás actuando conforme a la palabra de Dios. Muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hermanos no actúan frente al problema, esperan que Dios actúe. No se atreven ni a reprender al diablo. Muchas veces dicen que el Señor te reprenda. Es muy común. Pero acompáñeme a Deuteronomio 30:19 para aclarar este punto. Capítulo 30, versículo 19. ¿Estamos? ¿Encontraron? Ya, dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En otras palabras, aquí tienes el bien y aquí tienes el mal. Aquí tienes la vida, aquí tienes la muerte. Te recomiendo la vida, pero decisión tuya que escoja el mal. O sea, la decisión es mía, propia mía, de derrotar, echar los demonios, echar la enfermedad fuera de mí, lo que me está ahorcando o sofocando en el momento. La decisión es mía, no de Dios. Dios no va a interferir en mi voluntad. Yo debo tener claro eso, que Dios me va a apoyar en lo que yo haga. Muchas decisiones las tomo erradamente yo, y yo soy el responsable. Muchos esperan que Dios escoja por uno, pero aquí es bien claro, yo debo escoger. Y si yo no escojo, ¿quién escoge? Satanás, donde viene y me destruye. Él va a escoger por mí. Si tú no escoges la vida, tú eres el único que pierde. Si no escoges las bendiciones, tú eres el único que pierde. Simplemente tú, al no saber escoger, no vas a recibir las promesas de Dios. Dios te dio el derecho de vivir con prosperidad. No hablo solamente de prosperidad material, prosperidad física, material, psicológica, mental. Él te dio el derecho de vivir con esa prosperidad. Pero si tú no la escoges, simplemente tú pierdes. Así de simple. Volvamos a Santiago. Vamos a ir confirmando lo que estábamos hablando. Santiago capítulo 1.
Permiso. Versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. No se equivoquen al hablar. No se equivoquen al pensar que Dios te está enviando eso. No piensen erradamente. Véanlo conforme a la palabra. Que Dios no te está enviando ese mal o lo que sea. No te equivoques al pensar así. Piensa de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Piensa y actúa como Cristo Jesús lo hizo y tendrá una vida próspera, llena de bendiciones. Versículo 17, siguiendo en Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo mejor viene de lo alto, viene del cielo. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. O sea, no varía nuestro Dios. Salvo que yo esté errado y venga un cáncer celestial y venga sobre nosotros. No lo creo. Absurdo. Pero quiero graficarlo de una forma así. No hay enfermedad en el cielo. Todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo perfecto, todo lo grandioso viene de arriba. Y todo lo malo viene de abajo, de Satanás. Hay un versículo en Juan, capítulo 10, que para mí, en este versículo, yo resumo todo lo que me acontece en mi vida está en este versículo. Tal vez no lea ninguna parte más de la Biblia, pero él se va a resumir todo lo que me está sucediendo a mí. Juan capítulo 10 y versículo 10. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí está hablando Jesús. Aquí hay 5 cosas, 5 ejemplos que podemos tomar nosotros. Que el ladrón viene para qué? Hurtar o robar. Viene a matar y a destruir. Ahí tenemos 3 cosas. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, que es la y una vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que me está sucediendo? Esa prueba que estoy pasando, ¿es una enfermedad? ¿Me la envió Dios o me la envió Satanás? Esa prueba que tengo yo, que un cáncer, ya que estamos hablando de cáncer, ¿qué me está haciendo? Me está matando. Me está destruyendo. Me está robando. Encaja perfecto a lo que la obra de Satanás. Porque eso no es vida ni vida en abundancia. O sea, yo debo analizar lo que me está sucediendo. Si cae en eso, si cae en alguna de esas cosas, yo sé que es de Dios o es de Satanás. Entonces ninguna prueba puede venir de Dios. Él no envía prueba. Y esto no sucede porque no sabemos o no tenemos conocimiento en la palabra. No sabemos cuánto es nuestra herencia, cómo es nuestra herencia. No sabemos cómo enfrentarnos a los problemas. Un ejemplo típico. Yo le paso el vehículo a un hijo y nunca ha manejado. Sale, me ha visto manejar, sale, hace los cambios y sale. Más adelante lo para un carabinero. Los documentos no tengo. ¿Por qué no tiene? No sabía que había que andar con documentos. Las explicaciones. Él va igual, comparte o preso, detenido, en fin. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. No sabemos lo que tenemos. Y podemos a veces andar en cosas metidas
y no sabemos cómo enfrentar los problemas. Manejar sin documento, yo estoy sujeto a que me pase cualquier cosa. Pero cuando yo conozco la ley que debo manejar con documento, que debo andar correcto, debo andar por mi derecha, etcétera, etcétera, parar los discos pares, yo no tendré problema. Entre más conocimiento yo tenga en la palabra, menos problemas voy a tener. Los problemas que se me vayan presentando tienen que ir saliendo inmediatamente, rápidamente. Porque lo que nosotros padecemos aquí como cristianos, el que no es cristiano los padece, pero nosotros tenemos la ventaja de salir rápidamente y triunfar, y con triunfo, con victoria en nosotros. Esa es la ventaja con los demás. Pero si yo no conozco la palabra, no conozco las instrucciones que Dios me ha dejado, yo voy a andar igual que ellos. Me digo cristiano, pero sin resultado. El problema es no saber cuál es mi herencia. Tenemos que tener claro nosotros que estamos en un nuevo pacto. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Soy el templo del Espíritu Santo. Soy propiedad de Dios. Fui comprado a un precio altísimo con sangre. A mí no me costó nada, pero el precio que pagó Jesús, grandioso, fui comprado. Y debemos saber que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Cuando comienzo a entender todo eso, dónde estoy yo, qué es lo que hago, todo más se tiene que ir de mí. Todo más se tiene que desaparecer de mí. Porque lo mejor que me puede pasar a mí es saber que Dios está de mi parte. Y lo peor que me puede suceder a mí es que lo que está sucediéndome, el mal que me está sucediendo, viene de Dios. Eso es lo peor que me puede pasar. Porque ¿cómo voy a luchar contra Dios si algo me está enviando Él? Si Él me está enviando ese sufrimiento, nunca podré salir de ese sufrimiento. Porque ¿cómo puedo luchar con ese Dios poderoso? Entonces yo debo tener clara la convicción que Dios no me envía sufrimiento, no me envía mal, no me envía ninguna cosa que me oprima a mí. Recuerden Hechos 10:38. Recuerden lo que Jesús dijo, Hechos 10:38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús vino a hacer la obra del Padre, a sanar a todos los quebrantados, a todos los oprimidos. O sea, yo debo saber claramente que toda opresión, toda enfermedad o toda prueba no es de Dios. Porque si la prueba viene de Dios, Jesucristo estaba en contra de Dios. Porque vino a sanar a los que estaban pasando alguna prueba. ¿Qué hijo más desobediente? Si Dios está enviando las pruebas, ¿no es verdad? Pero no, Jesús vino a hacer la obra del Padre, a sanar a los enfermos, mostrarnos el camino. La enfermedad tenemos que tener claro que es maldición, la miseria es maldición, pero ya Cristo Jesús ya nos redimió de toda esa maldición. Yo debo estar convencido que eso que me está afectando mi cuerpo es una maldición, se tiene que retirar. La maldición ya no me pertenece. Cristo Jesús se la llevó la maldición. Pero ¿por qué tantos cristianos padecen de maldición? La respuesta es porque no están sujetos a la palabra de Dios. No la conocen, no viven las escrituras, no se hacen parte de la escritura para sí mismos. Piensan que es un libro, la escritura tiene que ser algo que es mío. Esto fue escrito para mí y tomarlo en esa forma. Esto es mío. Proverbio 26:2. Espero que estamos tranquilos todavía, no tenemos tiempo. 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
O sea, la maldición va a venir siempre por una causa. Yo no puedo decir que Dios me está enviando esa maldición. La causa muchas veces yo abro las puertas y Satanás se mete. Y después digo yo, no, yo abrí la puerta, pero Dios me está enviando esta maldición. Cuando yo comienzo a descubrir que soy yo, o si no soy yo, es Satanás mismo que se metió, que me está probando, la victoria mía siempre va a estar al alcance nuestro. La victoria nuestra va a ser siempre fácil para derrotar a Satanás. Las causas siempre vienen por el diablo. Aunque yo le abra la puerta, sí, pero viene siempre por él, pero nunca por Dios. Nunca por Dios. Dios nunca te va a maldecir a ti y a tus hijos. Dios vino para bendecir y para bendecir en abundancia. Cristo Jesús vino para hacer el bien. Si ayer vino Cristo Jesús para hacer el bien, es lo mismo hoy día y mañana, porque Él no muda. No hay sombra de variación, dice la palabra. Tú te dio el poder para derrotar a Satanás. Cristo Jesús consiguió eso. Tú tienes el poder para derrotar la enfermedad, para derrotar esas pruebas que se están pasando. Tú tienes el poder en el nombre de Jesucristo, porque toda prueba es obra de Satanás. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, si tú andas de acuerdo a la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios, dice Jesús aquí, y vendremos. Está hablando Jesús, pero dice, y vendremos. O sea, viene Él y alguien más. ¿Qué quiere decir aquí? Que está viniendo Padre, Hijo y Espíritu Santo a hacer morada en ti. Si Dios fue el creador del universo, Cristo Jesús vino aquí a sanar a enfermos, resucitar muertos. El Espíritu Santo vino aquí a levantar a Jesucristo entre los muertos. Estamos viendo tres poderes grandes y los tres en uno a través de su Espíritu Santo van a hacer morada en mí, en ti. No somos una bomba atómica nosotros. No somos un poder grandioso para derrotar a Satanás, derrotar la enfermedad. No somos un poder para decirle a la prueba, esto no viene de Dios, así que te he hecho en el nombre de Jesús. Tenemos ese poder. Cristo Jesús nos dio la autoridad. Cristo Jesús nos dio ese poder, nos dio su nombre. Cuando Jesús dijo que nos daba su nombre, es como decir, Walter, va al cartorio, vamos a firmar a la notaría y yo te voy a hacer un poder para que todos mis bienes tú uses como tú quieres, hagas lo que tú quieres. Si los quieres los vendes, si los quieres... ¿eh? Pero es broma, es broma. Eso se reeditamos la... Entonces es lo mismo. Jesucristo nos dio ese poder. Hagan todo lo que ustedes quieran dentro de acuerdo a la palabra, que yo los respaldo. Eso es lo que dijo Jesús. Úsenlo, usen mi nombre. En ningún momento dice que debemos estar sujetos al diablo. En ningún momento dice que debemos estar sujetos a las obras del diablo. Siempre nos ha dicho, resiste y el diablo huirá. Yo tengo esa autoridad en Cristo Jesús. Lucas 10:19, para terminar. ¿Cómo estamos la hora? Sí, estamos. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice así: os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí cuando dice os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, aquí esta palabra fuerza en el griego es sobre todo poder del enemigo. No importa el poder de Satanás que tenga aquí, no importa el tamaño del poder, yo tengo un poder mayor que el de Satanás. Si me pueden describir que Satanás tiene un poder tan grande como el mundo, yo tengo un poder mucho más grande que todo el mundo, que ese poder me lo dio Jesucristo.
Eso es lo que está diciendo aquí. Y nada te dañará. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes el nombre para derrotar a Satanás. Tú tienes el poder para que la enfermedad se vayan de tu cuerpo, se vayan de tu ser. Él te dio la unción. Tenemos la unción del Santo. Nos ha dado su nombre sobre todo nombre para conquistar todo lo que hemos perdido o que Satanás nos ha robado. Tenemos el poder para expulsar a Satanás. Si nosotros con nuestra sola presencia, creyendo en la palabra, hablando a la palabra, Satanás tiene que andar lejos, no nos podría acercar. Pero nosotros les damos la autoridad para que se meta. Debemos aprender que toda prueba, todo mal proviene de Satanás y que yo tengo la autoridad para destruirlo, para echarlo de fuera de mí. Las pruebas no son de Dios. Las pruebas dejó bien claro en Santiago que Dios no prueba ni tienta a nadie. Que las pruebas vienen de Satanás. Nunca más debemos decir, estoy pasando esta prueba. Nunca más debemos dejar que las pruebas que pasamos por predicar el Evangelio, que viene de Dios, y aguantar. No, yo me debo parar y resistir a eso. Yo tengo la autoridad, aunque tenga persecución, tengo la autoridad para allá, porque la gente que me está queriendo destruir por predicar el Evangelio son usados por Satanás. Y la lucha no es contra carne ni sangre, contra aquellos espíritus que yo tengo la autoridad para echarlos fuera. Pero si yo no los resisto, voy a tener que soportar aquellas pruebas que Satanás me envía. Debemos cambiar nuestra forma de hablar, de pensar. Las pruebas no son de Dios. Debemos tener claro. Amén.